Adelante, doctora, ya están todos dentro. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse a esta sesión del curso de neurooftalmología. El día de hoy vamos a tener invitados de lujo, como están viendo. Vamos a ver el tema de blefaroespasmo y movimientos anormales. Nuestro ponente va a ser el doctor Manuel Enrique Escaño Cortés. Él es neurooftalmólogo, egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y además tiene la especialidad en estrabismo. Tenemos como invitados al doctor Rogelio Revuelta Gutiérrez, es neurocirujano, él es médico adscrito al servicio de neurocirugía del instituto y además pues es expresidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía, que es la FLANC. Es todo un honor tenerlo aquí con nosotros. Y la doctora Olivia Vales Hidalgo, que es médico adscrito al servicio de neurotología y clínica del nervio facial, también del instituto. También muchas gracias a la doctora Olivia por acompañarnos el día de hoy. Doctor Escaño, si gusta comenzar con su plática, vamos a tener al final un poco de tiempo para poder platicar con ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenas noches. Agradezco la invitación y agradezco también la compañía de nuestros profesores invitados, la doctora Olivia Vales Hidalgo y el doctor Rogelio Revuelta Gutiérrez. Gracias por aceptar la invitación a esta sesión de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Muy bien, el tema a tratar el día de hoy son de blefaroespasmo y algunos de los movimientos anormales. ¿Qué tanto vemos nosotros? Realmente muchas de estas patologías nos apoyamos en otras áreas como neurología, neurotología y neurocirugía. El doctor Revuelta nos va a presentar algunos casos que tienen que ver con el abordaje neuroquirúrgico que veremos más adelante. Entonces, las tres áreas que vamos a ver son de espasmo hemifacial, blefaroespasmo y síndrome de Meigs. Así a grandes rasgos, no vamos a ahondar mucho para darle continuidad a la sesión. Todos estamos familiarizados con el espasmo. Cuando son espasmos esenciales, normalmente son hacia el orbicular. Cuando son hemispasmos hemifacial, involucran varios de los músculos de la cara, y el síndrome de Meigs tiende a dar alteraciones de los orofaringios. ¿Okay? Entonces, por lo regular, este tipo de entidades tienden a ser unilaterales, son raros, son de la mitad de los músculos faciales, tienden a presentarse por varios minutos y a veces pueden persistir durante el sueño, es decir, la persona está dormida y persiste con este tipo de movimientos. No causan dolor y por tanto tampoco causan una disminución de la sensibilidad. Dentro de los espasmos semifaciales hay unas etiologías que veremos más adelante que tienen que ver por una compresión aberrante, una compresión vascular en el trayecto del séptimo nervio craneal a nivel del espacio subaracnoideo, donde sale exactamente en el puente. Otra de las causas que pueden dar este espasmo son las personas que se recuperan de una parálisis de velo. Las lesiones talámicas pueden condicionar alteraciones oculomotoras, como ya se han visto en el curso, pero también pueden ser etiologías de los espasmos semifaciales. Los tratamientos han sido controvertidos en este tipo de entidades. Se han optado por tratamientos farmacológicos, la quimodenervación a través de toxina botulínica y la craniotomía por fosa posterior, que veremos más adelante por el doctor Revuelta. Síndrome de Meigs, estamos poco familiarizados con ellos, pero son espasmos de la musculatura tanto inferior, discinesias orofaciales. Esto condiciona que las personas mantengan cierre continuo de párpados y sea también condicionantes de una visión baja o de una incapacidad para deambular por las calles.
Se ha optado en ocasiones con la toxina botulínica y en el Instituto Nacional de Neurología, tanto el doctor Lozano como la doctora Tamar hicieron una publicación en lugar de utilizar la toxina, utilizaron alcohol con resultados más o menos satisfactorios. Estamos familiarizados también con el blefaroespasmo esencial. ¿En quiénes se presentan? Se presentan en adultos entre la sexta y séptima década de la vida. Hay una relación de 3:1. Es mucho más frecuente en la mujer. Este tipo el espasmo esencial tiende a ser bilateral, episódico y por movimientos involuntarios por contracción del músculo orbicular. En adultos la etiología tiende a ser desconocida, aunque se ha reportado o se trata de relacionar con una disfunción de los ganglios basales y del sistema límbico. Puede estar presente en los pacientes con Parkinson, en pacientes con Huntington, esclerosis múltiple y en los pacientes que han tenido un evento vascular cerebral en tallo. Lo podemos ver en niños, aunque en estos las etiologías pueden ser algo benigna, asociados al síndrome de Tourette. El blefaroespasmo pues es involuntario, focal, cierre de párpados, tiende a ser una etiología idiopática y en ocasiones está asociado con trastornos obsesivos compulsivos. ¿Okay? Quiero ahorita, a grandes rasgos, pasar a la siguiente sesión. Le voy a ceder el micrófono al doctor Revuelta para la presentación de los casos que tienden a ser quirúrgicos. Voy a dejar de compartir, doctor Revuelta, y sí, bueno. Doctor Escaño, creo que se desconectó el doctor Revuelta. A ver, creo que yo también. Ya no. No, está bien. A ver. Doctor Revuelta. Ok. Me comentan que lo sacó de la reunión. Sí, ya entró. Ya están ya entrando. entró. Sí, perfecto. Ya lo abrió. ¿Ya estoy? Listo, doctor. Buenas noches. Primero, una disculpa por todos estos inconvenientes de la tecnología, sobre todo para los que somos analfabetos tecnológicos, como su servidor, porque soy prehispánico. Primero que todo, quiero decirles que el tema que me piden hablar no es un tema exclusivo, ni mucho menos del doctor Revuelta. Es algo que se llama espasmo hemifacial y que realmente se ha empezado a hacer ya por muchos años en el Instituto de Neurología. Y esto fue gracias desde su creación, por el maestro Bustamante, quien le mando un saludo, gracias a Dios está vivo y con nosotros, en su natal Chiapas. Él fue el que empezó con el espasmo hemifacial y después de collisquear o cosquillar con algunos mexicanos, optó por decidirse conmigo y ahí empezó nuestra reunión ya hace que serán 30 años. El espasmo hemifacial, ¿sí?, es algo que el diagnóstico es clínico. Miren, vean ustedes esta imagen, ahí está lo que está escrito, pero ustedes lo ven y una imagen vale más que 100 palabras. Ahí la tienen, es una enferma que está operada hace un par de semanas o 3, se llama Yasmín, y que vean ustedes qué característico es. Lo que sigue es la etiología. Tenemos aquí en la imagen de arriba, clarísimamente, estoy colocando el teflón entre el 7 y el 8, ahí se ve la asa vascular, y arriba estaría el quinto nervio. La segunda imagen que están ustedes viendo ahí es la causa de una lesión tumoral que es capaz de ocasionar esto. Y ahí van a ver ustedes cómo cuando se llega ahí a nivel del puente se ve ahí el tumor clarísimamente que es un quiste epidermoide, ¿sí?, del ángulo pontocerebroso.
Y en ocasiones podemos encontrar, que eso es mucho menos común, placas de desmielinización en el tallo cerebral, como es la imagen que vamos a ver abajo cuando la resonancia magnética sigue haciendo los cortes, como van a ver ustedes. Pero cuando se llega al mesencéfalo, ahí está el mesencéfalo, va a seguir a continuación la protuberancia. Ahí está la carita de Mickey Mouse, típico del mesencéfalo, e inmediatamente hacia abajo lo que vamos a encontrar es la presencia de la placa de desmielinización a nivel del puente, como lo van a ver ahí está ya la imagen clarísima, ahí la tienen. ¿Sí? ¿Con qué vamos a seguir? Muy bien, ¿qué edad tiene, don Jorge? Vamos a presentarles ¿A qué se dedica? dos ejemplos, Ahora Sí. cierren los ojos rápido. un hombre y una mujer. El hombre, ahí lo tiene, con un Muy bien. típico espasmo, ¿Sí, los dientes? caso muy especial que van a ver después más adelante, porque este ¿Qué tiempo tiene paciente con esto? no respondió de inmediato al tratamiento, sino hasta 3 Igual. meses después. No le permite realizar sus Del otro actividades lado de forma tenemos normal, una mujercita, está operada en el Hospital Español, una abogada con un espasmo facial derecho. Ninguno de los dos es típico porque se dice que el espasmo es más típico izquierdo que derecho y es más típico de mujer que de hombre. A todos debemos de hacerles una resonancia magnética, ¿sí? Y poniendo especial atención en la secuencia fiesta. Y lo que vamos a buscar es como se ve ahí en la imagen, vasos arteriales cerca de la entrada del nervio 7 y 8 al par craneal. Vean ustedes a la paciente. Vamos a mostrarles otro caso más. La que sigue, por favor. Tenemos aquí otros 2 hombres, por ejemplo. Vean ustedes, un enfermo de muy buen nivel social y económico, gerente de producción de una empresa y que está durante el quirófano, le estamos haciendo la entrevista, que verán ustedes a ver si se escucha los factores que le desencadenan la angustia. Vean ustedes, Ya hace falta la presión del trabajo. vean ustedes La presión del cómo se quirófano pone. no afecta, ¿verdad? No, el no entregar los calzones en tiempo es lo que me No es albur, él trabajaba afecta. para Vigiform y esa es la condición. Soy enfermo de la doctora Vales, que ya tuve la fortuna de operar. Del lado contrario tenemos un enfermo aquí del instituto con un espasmo del lado izquierdo, que también van a ver ustedes más adelante, porque este enfermo fue operado 4 días después de la primera ocasión y al mes estaba ya sin ningún síntoma. Lo que les estoy enseñando desde ahorita es que hay casos en los que en la descompresión sí, va a venir y el resultado va a venir inmediato y a veces que se va a dilatar más. Y un caso muy especial es este que estoy mostrándole a ustedes, que es un tic convulsivo. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es esto? Manuel Naranjo. Se ¿Qué asocia edad tiene? quinto 64 años. dolor ¿A qué se trigeminal, dedica? espasmo Comerciante. facial. Es un enfermo aquí del ¿Hace instituto cuánto empezó con que su fue operado. Él es un vendedor de jugos y de frutas ahí en el mercado y él tenía un dolor trigeminal que lo estaba lastimando de forma muy importante y el espasmo hemifacial que les vamos a enseñar a continuación. Vean ustedes, ahorita cuando se acerque la entrevista con mi residente, vean ustedes cómo va a pasar. Más fuerte, Vean. más fuerte. Ahí le está pidiendo que apriete sus ojos y ahorita cuando descanse Ábralo. se va a desencadenar. Ahí lo tienen, que se forma importante. El enfermo fue intervenido, Ahora, por ¿sí? favor, Y tuvo la enséñeme- fortuna enséñeme los dientes. de que en la descompresión fue exitosa con resultados ¿Listo? prácticamente inmediatos, como Ya. lo podemos ver un poco más adelante. Ahí lo tienen. A ver si pueden regresarla, por favor. Ahí lo tienen en el posoperatorio. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Manuel Naranjo. ¿Qué edad tiene? No dolor, 64 años. ¿A no qué se dedica? espasmo. Comerciante. Vean Muy bien. ustedes. ¿Hace cuánto empezó con su dolor? Hace 4 años. Muy bien. ¿En qué parte Adelante, de la- por favor. Vean estas hermosísimas imágenes de la resonancia magnética y la correlación del lado izquierdo de nuestros ojos. Está la resonancia magnética, se ve el asa vascular dando la vuelta y se insinúa ahí el paquete 7 y 8. Y en la imagen de la derecha pues, está escrito. Está el 5, el 7, sí, y el 8. Esta es una cortesía de mi amiga la doctora Valles, lo cual le agradezco mucho. ¿Ve? En otras ocasiones podemos enseñar
cosas tan poco comunes como esta, en la que se ve un adólico basilar, que se ve prácticamente encajándose ahí en la zona de entrada del paquete 7 y 8, y el asa vascular, que por topografía corresponde a la arteria cerebrosa anterior inferior. Entonces, en consecuencia, todo enfermo que tenga espasmo debe de ir a una resonancia magnética, especialmente en fiesta. No existe ningún tratamiento médico que tenga soluciones, ¿sí? Se ha intentado muchas cosas. Quizás lo único que da ciertos resultados es la toxina botulínica, que aparte que le quita las arrugas como pasar en Hollywood, ¿sí? El resultado es parcial, ¿sí? Las segundas aplicaciones o terceras ya no son tan exitosas y algunas veces hasta pueden ocasionar un daño permanente en el nervio. Lo que sí hemos visto, los que hacemos la cirugía, es que muchos de los que han recibido varias toxinas botulínicas, los resultados no son tan espectaculares ni tan rápidos. Si sintetizamos todo, pues no hay lugar a dudas que el tratamiento de elección es el quirúrgico, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que se hablaba y se decía que tenía inconvenientes? Que es una cirugía mayor, abrir el cráneo, que era un espacio reducido, efectivamente que lo es. Anatomía compleja si no la saben, si no la estudian, y limitaron al paciente de la tercera edad, lo cual en la actualidad ya no es cierto. Ya no es cirugía mayor, y ya vamos a ver los resultados, lo van a ver aquí con nosotros. Lo que estamos haciendo con la descompresión es un procedimiento que es no destructivo, es mínimamente invasivo porque no se corta, no se quema, ¿sí? No tiene dependencia tecnológica, porque si tenemos con qué fresar el hueso, tenemos si no hacemos un trépano y un Kerrison. Es una solución porque está dirigido a la causa. Tiene una muy baja morbilidad y tiene muy bajos costos, sobre todo el manejo institucional, ¿sí? Esta es una imagen que vamos a pasar muy rápido, cómo los colocamos, es clase de neurocirugía, lo colocamos de lado, ¿sí? Y vemos lo que vamos a buscar es exactamente donde está el punto clave, que ahí lo dice este hermosísimo esquema de otro de mis discípulos, del doctor Jesús Martínez, en el que nos enseña dónde debe de ser realizado el trépano, ahí, sí, en la unión del ángulo entre el seno lateral y el seno descendente, para poder caer en el asterio, de ahí el nombre de craneotomía asterional, ¿sí? Que es importante, este es un sello muy personal del doctor Revuelta, que se puso esto hace muchos años, porque tiene la idea de mostrarles a ustedes el tamaño de nuestro abordaje, que no excede más de 25 milímetros, y pusimos una colchoneta primero porque en aquel entonces era cerveza mexicana, hecha por mexicanos, y todo el mundo conoce una Corona en el mundo. Vean ustedes, ningún material extraordinariamente amplio, es un manejo, un cerebelo depletado, nunca utilizamos un separador como al principio usaba, manejamos el aspirador que nos sirve de depletándolo, abrimos las cisternas y ahí ven ustedes de inmediato, miren, ahí está una hermosísima imagen del 7, la compresión de la arteria ahí juntito y mi pinza está desplazando al octavo nervio. Es una repetición de una imagen de la que me regaló la doctora Valles, es muy hermosa, con el asa vascular, el facial arriba y adelante, como digo mis presidentes, como decía un expresidente, el presidente Echeverría decía, arriba y adelante, así va el 7. 7 va arriba y adelante. Y el quinto siempre está hasta arriba y en el rincón. Siempre les digo, el quinto es rinconero y ahí tienen las imágenes de cómo estamos haciendo la descompresión con teflón. ¿Por qué usamos teflón? Porque es fácil, no es tan barato, pero es fácil de manejar, no tiene una consistencia difícil y podemos hacerlo de diferentes tamaños. Como tal, viéndolo ahí. Buenos días. Esta es una enferma que acabamos de operar hace 10 días o menos. Ven ustedes la imagen a la izquierda, cómo se ve el nervio y cómo está el asa vascular. Inmediatamente arriba, trepándolo ahí. Veanla, qué hermoso se ve. El 7, y acá arriba está el 8, el 7. Y este es un caso muy, muy especial. Tiene más de 20 años con espalda. La operamos, le fue bien, gracias a Dios. No se corrigió por completo. Tenemos que esperar de 3 a 5 meses, pero a la semana de operada ya había mejorado más de 60-70%. Habrá que esperar los 3 meses. ¿Sí? Este es el caso de la misma. A la tienen operada el 10 de agosto, es decir, hace 10 días. A la tienen el posoperatorio inmediato, que está
lúcida, No, claro. platicando, moviéndose, sin ningún problema en la descompresión del lado izquierdo. La que sigue, por favor. Hola, buen día, Ana. Sí. Ahí la tienen, en el postoperatorio. Es un caso muy antiguo, pero vean, lo puse porque es muy, muy llamativo. Vean a la mujer con un espasmo muy limitante. Sí, si bien no mata a nadie, pero sí limita mucho la actividad. Y por algo al que no conozco, se ve con más frecuencia en profesores y hasta en taxistas. Vean ustedes el espasmo. Esta es la descompresión de la misma paciente. Y la vamos a ver que ella fue muy exitosa porque tuvo el resultado inmediatamente después de la cirugía, como lo vamos a mostrar un poquito más adelante en el propio video. Ahí estamos, lo estamos pasando rápido. Ya la tienen en el postoperatorio. Prácticamente, como dice la doctora Valles aquí detrás de mí, está rejuvenecida. Sí, y la ven, está completa y les cambia, verdaderamente que les cambia la vida. La que sigue, por favor. La primera publicación internacional grande de nosotros fue ya hace algunos años con un astuto residente mío, que fue su tesis profesional, y la vieron desde 20 años de experiencia, aunque ya tenemos otras publicaciones previas, pero un estudio, el primero grande, fue este de 20 años de experiencia, y esto aconteció en 2015, por ahí. La que sigue, por favor. Lo que sigue es mostrarles una mujer hermosa, linda, profesora, que era muy limitante. Vean ustedes la cirugía, no tengo ningún separador. Ahí tengo el paquete 7 y 8, pero vean, ahí no veo el 7, porque el 7 está adelante y arriba. Lo que tengo es la arteria doblada, ¿la ven? Y cuidadosamente con la tijera corto las bridas del aracnoides para poderla después desplazar con mucho cuidado. Y vean cómo abajo donde está mi tijera también se ve los pares bajos, el 9 y el 10. ¿Sí? Lo cual no hay que tocarlos porque son pares muy caprichuditos. Y después uno los maneja y el enfermo sale con un déficit motor. Y eso es muy terrible porque los pares bajos tienen unas recidivas muy importantes y no mejoran. Hola. Vean ustedes, la mujer le cambió la vida. La vida me cambió. Estoy impactada de no saber. Es un caso muy hermoso. Buenos días. Otro caso. ¿Cuál es su nombre? Vean, el paciente, ahora hombre, con espasmo del lado izquierdo. Sí, ahorita se van a quitar los lentes y no van a poder ver. 3 años. ¿Cómo empezó? Sí, vamos a ver que se quiten los lentes. Sí. ¿Le ayudó? Ahí lo tienen. Ahora lo vamos a mostrar en el postoperatorio, 36 horas después de operado, ahí lo tienen. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Ajá. Este también es del Hospital Español. ¿Sí? Y el siguiente imagen es, ahí lo va a decir el mismo, cuánto tiempo después está operado. ¿Sí? Francisco Romero. 59 años. Tiene un espasmo facial. De la izquierda. ¿Cuánto tiempo? 7 meses. Me duró 3 años y 7 meses. 3 años, 7 meses de operada, sin nada para nada. Les puso muchos videos porque es la forma de que nunca se le va a olvidar los espasmos. Esta es la enferma que vieron, que es una abogada, que la ven ahí en el hospital, también muy exitoso el resultado y muy inmediato, lo tiene ahí, y el posoperado 24 horas después, a ver si logra corregirme la posición de la paciente. ¿La tienen? Tengo 31 años de edad y soy abogada. En el año 2008, en diciembre de 2008, empecé con un médico que venía. Tiene 24 horas de operada y está perfecta, se le quitó por completo. Muy buen caso. La que sigue, por favor. ¿Cuál es su nombre? Aquí tenemos al vendedor de calzones. Lo ven en la primera el primer video está en el preoperatorio, el segundo está prácticamente en el quirófano cuando lo entrevistamos, y el tercero es, ya lo van a ver ustedes ahorita, ya cuando esté en el consultorio. Buenas tardes. Sí. Muy bien, doctor. Afortunadamente el espasmo desapareció. Lo primero más importante es que la recuperación ha sido muy buena y además de la recuperación no ha existido dolor. Excelente resultado. La que sigue, por favor.
¿Sí? Esta es la mujer recientemente operada. Ella se operó en julio de este año. Vean ustedes, es la con la que empezamos el video. Un espasmo muy importante. A continuación la tenemos en el posoperatorio inmediato. Ahí la tienen. ¿Ese es su nombre completo? Sí. Ya sin espasmo. Y 72 horas después, ya la vemos. Y afortunadamente siguen sin espasmo. Está muy contenta, muy agradecida porque verdaderamente sí les logramos cambiar su vida. Ahora les vamos a mostrar una imagen ya en la consulta externa a Yasmín, cuando tiene un mes después de la cirugía. Hasta ya, no es la misma clienta, ¿no? Sí, está contenta. Adelante, por favor. La que sigue, por favor. Muy bien, ¿qué edad tiene, don Jorge? Es un caso muy especial. ¿A qué se dedican? ¿Por qué resultados tardíos? Porque no todos salen sin espasmo. Hay enfermos que se dilatan 3 a 6 meses, a veces hasta un año. ¿Sí? Y es un caso ¿Qué tiempo tiene con que esto? me lo mandaron del ICEMIN de Toluca, es un profesor que era muy limitado, que los alumnos lo ponían mucho peor. Lo operamos, aquí tienen la que sigue, por favor, el posoperatorio inmediato. Ahí está la resonancia magnética Izquierdo, ¿no? en secuencia fiesta. No ha mejorado del Ahí lo todo. tienen, el posoperatorio inmediato, que no mejoró. Pero como le hice una descompresión que quedé satisfecho, la que sigue, por favor, y que tenemos que esperar 3 meses o 4, ahí la tienen. 6 meses después de operado. ¿Cuántos años tenías con el espalda? 5 meses. ¿Cuándo te operé? ¿Qué mes estamos? ¿Qué quedamos? ¿Se iba todo cuánto tiempo? ¿Y se te quitó? Sí. ¿Cierra los ojos? Excelente, gracias a Dios. Y gracias para él porque él es un profesor que estaba muy limitado para sus clases con sus alumnos. Un caso excepcional. Mujer descomprimida aquí y afortunadamente, ¿la ven? Le dio tos. Salió sin espasmo en la cirugía. Y le dio tos después de un cuadro bronquial de hace un par de meses o 6 meses después. Y después empezó otra vez con espasmo. La reexploramos y encontramos que el espasmo era porque se había solfado el teflón seguramente con la tos, porque hubo una consecuencia directa entre la tos y la reaparición del espasmo. Él la tiene que estar, como dice ella, súper bien. Gracias a Dios, la que sigue, por favor. Este es un caso también de recidiva, es decir, ni siquiera podemos decir que es recidiva. Es una enferma que operamos aquí en el instituto. Al 4.º día el espasmo se puso peor que antes de operado. Entonces yo decidí reoperarla de inmediato, no esperar 3 meses. Entonces lo hice y aquí está. Y aquí lo tienen la última imagen, cuando tiene un mes después de la segunda intervención, que viene siendo 5 semanas, 6 semanas de la primera intervención. Enfatizo, la recidiva o la respuesta no necesariamente tiene que ser inmediata. La sigue, por favor. Este es un caso de una recidiva que la ven, estaba muy contenta, se operó en el 17, pero después volvió a tener espasmo. Lo operamos en el 19 y gracias a Dios está bien, está muy contenta, es una de nuestras máximas porristas, que a todo el mundo le dice, a ver lo que van a oír. Muchos señalan el doctor Rogelio Revuelta, Mi porrista. junto con su colega la doctora Vales, es la atendieron y la verdad, mi respeto. Síguele, por favor. Entonces, como ven, nos quieren bien harto. ¿Sí? Esto es algo que queremos presumirles un poquito. Esta es la tesis profesional del doctor Miguel, uno de mis residentes, y que ahora son los síntesis, no es el momento para presentar los resultados en esto, pero esta tesis, la que sigue, por favor, fue aceptada para publicación. Aquí tienes el mail recibido hace un par de días en el que se va a aceptar, ya está aceptado para publicación. Entonces es una publicación internacional de un buen calibre en una revista ahora mexicana editada por la sociedad, pero que tiene un volumen que es la más alta en la literatura latinoamericana. La que sigue, por favor. Pongo esta porque solo me recuerdo un caso muy especial. Solo he perdido una enferma, eso fue hace ya muchos años, por un problema durante el abordaje que mi residente tuvo el infortunio de lastimar el seno, tuvo
la falta de prudencia de avisarme y cuando llegué yo ya era demasiado tarde. Las otras alteraciones que tienen habitualmente son transitorias, no permanentes, no incapacitantes. Cuando se le logra quitar el espasmo, aunque pierdan la audición, no más del 10%, total o parcial, pero están medio sorditos, como les digo yo, pero sin espasmo, que a ellos los deja enormemente contentos. Sí, la experiencia del instituto pues, no está lejos de complicaciones. Algunas son parciales o transitorias, como la diplopia, pues por lastimar el sexto nervio, empujarlo, a veces en los quintos nervios, por lastimar la tienda del cerebelo arriba, sí, pero todos los demás síntomas habitualmente se resuelven bastante bien, las fístulas. Buenas tardes. Y este es un ejemplo porque hay que enseñar lo bueno y lo malo de una enferma que tenía un espasmo hemifacial importante. La operamos y ahí tiene usted la imagen de la resonancia bien típica de un infarto y vean ustedes cuando lo operamos y ella todavía me viene a ver, todavía me dice que no importa, está sorda, y yo no le brinca su cara. Gracias a Dios. La que sigue, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Otra cosa que quiero hablar con ustedes. Buenas tardes, ¿me es das un un caso nombre muy completo, por especial. favor? Es una enferma ¿Cuántos años que tiene? hace una fístula ¿De qué la operamos? 7, 8, 9 días después de operada, rarísima. Y una parálisis facial por esa época también, porque no fue posoperatoria ¿Y ahora inmediata tiene? ni mucho menos. Entonces nos hizo paciente ¿Qué muy difícil. complicaciones tuvieron? Sí, la estuvimos siguiendo por un buen tiempo. Ahí la tiene cuando ya se está recuperando de la parálisis facial. Es una enferma muy consentida de la doctora Valles. ¿Sí? Y aquí la tenemos la última vez, ya cuando está muy contenta porque si ustedes la ven, no espasmo, no déficit, no nada, tuvo una recuperación excelentemente buena. Ya tiene de operada 7 años. Sigue, por favor. Sí, entonces podemos decir que la descompresión microvascular es una técnica altamente recomendada. Y les voy a dar 7 razones. La que sigue, por favor. Una, está dirigida a la etiología, que eso es importantísimo. No es destructiva, no tiene dependencia tecnológica, no tiene limitaciones a pacientes de la tercera edad, pero para nada. Es más fácil operar la tercera edad porque tiene un espacio sobre el nodeo amplio y se transita por él muy fácil. Si no hay compresión, hacemos un rayado del nervio que le pusimos como término neuropraxia. Es altamente efectiva y si ponemos en la balanza costo-beneficio, sobre todo aquí en el instituto, sin lugar a dudas es un excelente resultado con muy bajo costo para ellos. Yo quiero hacer mi agradecimiento a la doctora Lilia Valles, que me ha acompañado por esto ya por muchos años, a mi secretaria, sí, y a mi pasante, que lo he regañado mucho, pero lo he hecho ahora muy bien. Y solo quiero despedirme con ustedes, agradeciendo mucho escanio a la Asociación Oftalmológica de Oftalmología Neurológica, con una frase enorme de don Manuel. Y espero que les haya servido a los demás, como él lo solicitaba ya hace muchos años. Sigue, por favor. Y de antemano, muchas gracias a todos ustedes. Estoy a sus órdenes. Gracias. Listo. No, ¿Le podemos activar el audio al doctor Escanio, por favor? Aquí estoy. Sí, digo, muchas gracias por la presentación. Quiero agregar que muchas de estas entidades nos toca a veces hacer el diagnóstico, pero parte del tratamiento pues tenemos que apoyarnos en los diversos servicios. Un manejo multidisciplinario que a veces se compone de psiquiatría, neurología, neurotología y neurocirugía, entre otros. Entonces, quisiera ahorita que participara con nosotros también la doctora Olivia Valles. Ella es adscrita al servicio de neurotología del Instituto Nacional de Neurología y es también quien está a cargo de la clínica de nervio facial. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Ellas son de las personas que más han visto de espasmo hemifacial, nos han hecho a veces partícipe con ellos, ¿sí? Entonces, quisiéramos ver
los puntos clave para la detección de estos pacientes, doctora? Bueno, pues como bien lo dice el doctor Escamio, nosotros trabajamos de forma multidisciplinaria con el servicio de neurocirugía, con el servicio de neurooftalmología, y dado que este padecimiento que afecta al nervio facial también está relacionado con algunas alteraciones que se pueden encontrar a nivel auditivo, a nivel vestibular, pues siempre se hace una evaluación completa previa a la cirugía que se les propone o al tratamiento que se les propone, para ver si no existen limitaciones para este tratamiento o encontramos algún otro problema a nivel otológico que pudiera en algún momento dado contraindicar o limitar el manejo de estos tratamientos. Cuando los pacientes llegan a nuestro servicio, una de las cosas que también hacemos es preguntar, aparte de cómo empezó el cuadro clínico, que ya estuvo bien descrito, en el que es un cuadro clínico generalmente en pacientes en la quinta década de la vida, en los que empiezan movimientos involuntarios en el párpado inferior, y a partir de meses o años, este movimiento involuntario del párpado inferior evoluciona a toda la hemicara y en ocasiones pueden presentar movimientos en el cuello o sonidos en el oído como si se arrugara un papel o como si tuvieran un aleteo de un insecto, precisamente porque el espasmo hemifacial causado por estas descargas en el nervio facial también estimulan al músculo estapedial en nuestro oído, que es después del músculo erector del pelo, es el músculo más pequeño de toda nuestra economía. Entonces, una vez que escuchamos la descripción del paciente, nosotros lo catalogamos como un espasmo hemifacial típico o atípico. Lo calificamos como atípico cuando el paciente inicia de abajo para arriba en su cara. Eso es lo menos frecuente, es decir, de la boca hacia arriba. Y tenemos mucho cuidado también en interrogar si el paciente antes de esto tuvo alguna parálisis facial, porque en ocasiones pacientes que tuvieron una parálisis facial posteriormente desarrollan sincinesias, movimientos involuntarios que se pueden confundir con un espasmo hemifacial, y entonces el tratamiento de la descompresión pues no tendría un buen resultado y sería otro el manejo de este tipo de pacientes con sincinesias severas que afectan a toda la hemicara y que requieren tratamiento de neurorehabilitación, en la que trabajan tanto con ellos sí con toxina botulínica como primer tratamiento, más rehabilitación para que cuando acabe el efecto de la toxina botulínica estas incinesias sean menores. Entonces esa es parte de la evaluación que nosotros hacemos, y también preguntamos si el paciente usó tocos eléctricos o usó vibradores en la cara por alguno de estos problemas, porque también pueden favorecer reinervación aberrante y confundir a un paciente con espasmo hemifacial. Por otro lado, pacientes que tienen espasmo hemifacial y por recomendaciones de amigos, de doctores o por iniciativa propia se empiezan a poner toques o vibradores en la cara, pueden responder de una manera incompleta a la cirugía. Se puede quitar el espasmo y pueden quedar algunos brincos en los que luego ellos se fijan, aunque no se acuerdan del tamaño del espasmo que tenían, y puede ser secundaria la reinervación aberrante. Entonces esto también se consigna en el expediente y se le explica al paciente. El siguiente paso es hacer una otoscopía cuidadosa para ver que el paciente no tenga problemas de tipo infeccioso, ya sea crónicos, agudizados o lesiones que no se hayan detectado previamente, y que si el paciente se somete a cirugía, como es muy cercano a la zona de la mastoides, pudiera tener complicaciones de tipo infeccioso. Si existen problemas infecciosos en ese oído, se resuelven antes de que el paciente opte por el tratamiento. El siguiente, después de la otoscopía, es investigar o interrogar acerca de alteraciones del equilibrio para ver si existe algo previo. Si existe algo previo tanto en el oído sano como en el oído, digamos, como en el oído del espasmo, como en el contralateral, para evaluarlo y no pensar que sean secuelas de una cirugía de este tipo, ya que los 4 nervios van pegados. Yo le explico a los pacientes que estos nervios, tanto el octavo nervio craneal con su rama vestibular y auditiva y el nervio facial, están pegados como cuando cocinamos espaguetis y se nos pega la pasta, así están totalmente pegados. Entonces, durante la cirugía, aunque ustedes ven cómo es de cuidadoso el doctor para separarlos, pues pudieran tener riesgo de afección. Entonces, nosotros hacemos estudio audiométrico previo, estudio
en ocasiones de pruebas vestibulares también. Y por el otro lado, revisamos que el oído contralateral en qué condiciones está. Por si tuviéramos la desgracia en aproximadamente un 10 a 12%, 14% de posibilidades de pérdida auditiva de un oído, ver que el otro oído esté funcional, o incluso en ocasiones poner un auxiliar auditivo en el otro oído si es que no es funcional, para que si tuviéramos esta desgracia el paciente no nos quede totalmente incomunicado. Después de haber hecho esta evaluación neurotológica, platicamos con el paciente, platicamos que existen distintas opciones terapéuticas, como ya lo mencionó el doctor Revuelta. Los fármacos habitualmente no son una opción o no dan resultado. De hecho, en general los pacientes que llegan a nuestro instituto ya han probado gran cantidad de tratamientos farmacológicos sin respuesta. Las otras dos opciones terapéuticas se platica que puede ser la aplicación de toxina botulínica y la cirugía. Sin embargo, el único tratamiento que va dirigido exactamente a la etiología, que es una compresión vascular, digamos, en este caso, una lesión quística, un tumor, etcétera, es la cirugía. La toxina botulínica funciona, pero funciona como un paliativo. Entonces, el paciente puede escoger, o a menos que estuviera sordo del otro oído y no quisiera arriesgar la audición de ese oído con espasmo, pues podría optar por esa opción terapéutica también. Siempre se los explicamos para que ellos estén conscientes del riesgo y si lo quieren tomar o no lo quieren tomar. Es la forma como los evaluamos nosotros desde el punto de vista preoperatorio. Muy bien, doctora. Una pregunta que tengo es, el doctor Revuelta hablaba de la secuencia fiesta. Esta secuencia fiesta, ¿en qué consiste? Es una secuencia de resonancia. Bueno, en la secuencia fiesta, pues obviamente esto es un tecnicismo, es la recomendación de los radiólogos, los neuroradiólogos, en donde se ve de mejor manera lo que es el complejo neurológico séptimo nervio craneal, octavo nervio craneal, y sus relaciones con los vasos que están en la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Entonces es una forma más fácil de ver el nervio o el área del nervio de una forma completa y ver si existen compresiones o vasos sospechosos en esa zona. Sin embargo, hay algo muy importante que tenemos que decir en este sentido del estudio de imagen. En general, el estudio de imagen se pide para descartar otras causas diferentes a una compresión vascular. Esto es una cuestión dinámica. En ocasiones, en la secuencia fiesta y en la mejor secuencia que tú pidas, puede ser que no se vea el vaso. Y aunque no veas el vaso, esta cirugía se indica como una cirugía exploradora, porque el paciente cambia de posición, se acuesta, se levanta, y puede ser lo que haga que en ese momento no se vea el vaso que está provocando la compresión. De hecho, el principal objetivo de pedir nosotros el estudio de imagen es descartar otras causas de espasmo, como schwannomas, quistes epidermoides, también han existido lipomas. Hemos tenido no caso de espasmo hemifacial, pero sí de neuralgia del trigémino, que fue un cisticerco, una vesícula de cisticerco. También hemos tenido casos de pacientes que tienen quistes epidermoides que causan el espasmo o el trigémino, y algunos meningiomas. Entonces, en realidad el objetivo de la resonancia magnética es descartar otro tipo de lesiones que tuvieran que hacer un plan quirúrgico diferente. El hecho de no ver exactamente el vaso no contraindica la cirugía. Si lo ves, apoya el diagnóstico, pero si no lo ves, no lo descarta. Lo mismo sucede con los potenciales auditivos evocados de tallo cerebral. Los potenciales auditivos evocados de tallo cerebral también los pedimos y hemos visto que hasta un 50-55% puede encontrarse el intervalo 1-3 y el 3-5 alargado, y eso sugiere compresión vascular, de acuerdo a los criterios de los doctores Moller, que trabajaban con el doctor Janetta. Sin embargo, si tú tienes los potenciales auditivos normales, no te descartan. Si los tienes anormales, apoyan, pero si los tienes anormales, no descartan, porque hay un porcentaje de pacientes que pueden tener potenciales auditivos evocados
normales y tener compresión vascular. Muy bien, doctora. ¿Cuál es el protocolo entonces que se tendría que seguir para el diagnóstico de estos pacientes? O sea, el diagnóstico es clínico hasta ahorita, como se ha mencionado. Sí. También otra cosa que consignamos durante la evaluación de los pacientes es si durante la entrevista nosotros vemos el espasmo. Y entonces resulta muy característico, como ya se los enseñó el doctor Revuelta en los videos, como el paciente cierra el ojo, y espero que no me vaya a dar permanente, ¿verdad? Pero cierra el ojo y jala la boca hacia el mismo lado. Esa es la gran diferencia entre un espasmo hemifacial también y una parálisis facial, porque hemos tenido pacientes que llegan convencidos aquí de que lo que tienen es una parálisis facial porque un doctor les dijo. Y entonces nosotros les enseñamos que si tuvieran una parálisis facial, la boca se jalaría al lado contrario porque gana el músculo sano, ¿no? Entonces, si durante la observación o durante la entrevista vemos el espasmo, también lo consignamos en el expediente y en muchas ocasiones, y habitualmente antes de la cirugía se graba. Se graba este espasmo para ver que corresponda a la clínica del mismo. Muy bien, doctora. Bien, comenté en el chat que es momento de que podrán presentar, externar las preguntas a nuestros participantes. Entonces, aquí hay del doctor Francisco Olvera. Comenta, en los espasmos semifaciales asociados a compresión vascular, ¿qué relación tiene la edad y el género como factor etiológico? ¿Por qué es más frecuente la compresión en mujeres y en la quinta década? Ajá. Bueno, se ha teorizado que el espasmo hemifacial es más frecuente en la quinta década de la vida. Se ve también una cierta predominancia en mujeres. Se ha relacionado con los cambios que empieza a haber en nuestro cerebro, digamos, dentro de la bóveda craneal, cómo se va cambiando la posición de los vasos sanguíneos que siempre hemos tenido, pero por cuestiones de edad, de hipertensión, de cierta atrofia cerebelosa, etcétera, van cambiando de posición y al ir cambiando de posición son capaces de contactar a este nervio facial y producir estímulos que se manifiestan principalmente de forma motora, porque este es un nervio motor, aunque en ocasiones se nos pueden mover varios vasos y pegarle al nervio trigémino y al nervio facial, y en estos casos el doctor Revuelta lo que hace es que hace una descompresión del nervio trigémino, poniendo ahí el teflón entre el vaso y el quinto nervio, y además en esa misma cirugía pone otro teflón entre el vaso que le está pegando al nervio facial. Eso se conoce como tic convulsivo, cuando tenemos la combinación de nervio facial y nervio trigémino en el mismo paciente, y el paciente llega con muchísimo dolor que ni toma en cuenta el tic lo vemos nosotros. Pues esa es una de las explicaciones a por qué en estas edades es cuando llegamos a desarrollar un espasmo con vasos que siempre hemos tenido ahí. Muy bien. ¿Algo que agregar, doctor Revuelta? Darte las gracias porque yo siempre he sido muy agregado, asociado, invitado, apapachado por los oftalmólogos y más por los neurooftalmólogos, empezando por el maestro David Lozano. Y por todos ustedes, estoy a sus órdenes a la vez que me quieran invitar. Estoy para servir lo poco o mucho que pueda saber para ustedes. Muchas gracias. Sí, doctor. Hay una pregunta más de la doctora Elsa Díaz Chimal. ¿El espasmo hemifacial puede ser secundario a traumatismo? Yo no lo he visto. Yo tampoco. Ok. Todo puede pasar porque si pensamos lo del vaso, que si un vaso se movió y puede dar ahí, pues le estamos echando la culpa al trauma, pero que yo tenga una relación directa, trauma y espasmo, no lo tengo. No lo he visto. Muy bien. Bien, hay varias felicitaciones a todos los participantes. Muchas gracias a todos. No sé si quieran agregar algún punto. Sí, doctora. Yo veo una pregunta que dice que si está considerado en los seguros médicos, y sí
sí lo pagan los seguros médicos esta cirugía. De hecho, el doctor Revuelta es médico recién ex jefe de neurocirugía del Hospital Español, actualmente sigue siendo adscrito ahí, y ahí varios de los casos que están aquí operados, los ha operado ahí y los paga el seguro. Muy bien. No, es decir, es una patología muy demandante, muy limitante para el enfermo. Como le digo, tengo, por algo que no sabemos, taxistas o profesores y profesoras que los estrés del que causan los alumnos, y todos sabemos cómo son los niños, les ponen imposible. Esta mujer que les proporcioné era una mujer que dice, me cambió la vida porque ya puedo voltear a ver a los canijos, todos mis escuincles, porque gritaban, ya le va a dar el superitaco. Y la pobre se tenía que voltear porque se le desviaba la boca. Y eso, aparte de lo bonito o feo que pueda hacer, es muy limitante para un profesor tener ese efecto visual ante sus alumnos. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta de los participantes? Nos pone la reflexión, doctor, del doctor Manuel Velasco Suárez. Hay otra aquí, una pregunta que dice, ¿dejan algún cuidado especial en las actividades de vida diaria de los pacientes operados? De inmediato no, pero se les recomienda que eviten, ahora sí que un impacto, o que vayan a tener como ese caso rarísimo que le pegó el cuadro bronquial y lo botó. Pero así algo especial, no. No hay limitación especial. Solo tuvimos una paciente que duró 8 días, me da pena, pero lo digo, duró 8 días estreñida, nunca lo dijo aquí o no se consignó aquí en el instituto, se fue de alta, pasaron 10 días, nunca dijo que estaba estreñida, al día 11 entró al baño, pujó y pujó y pujó, y de repente empezó a echar agua por la nariz, es decir, una fístula de líquido cefalorraquídeo, tardía, secundaria a un esfuerzo muy fuerte. Entonces, siempre les pedimos que avisen eso, que no hagan esfuerzos porque pueden favorecer una fístula de líquido cefalorraquídeo después de la cirugía. Ok. Perfecto. Para terminar, puntos claves para que nos llevemos a casa, doctores. Primero las damas. Primero las damas. Bueno, hemos visto con frecuencia que llegan los pacientes retrasados mucho tiempo en su diagnóstico y en su tratamiento porque les dicen, no te preocupes, son tus nervios, pero no les dicen que son sus nervios faciales, ¿no? Entonces, no te preocupes, estás muy estresada. Lo peor que nos ha pasado es la profesora que nos enseña el doctor Revuelta, una profesora muy guapa que tuvo creo que 15 años con el espasmo hemifacial. Ella se atendía en un hospital particular en el sur de la ciudad y su neurólogo le decía que no existía un tratamiento para esto. Y pues realmente es una vergüenza porque pues si hay un tratamiento y el paciente tiene derecho a conocer el tratamiento, que sea el que sea, pero conocerlo y tomar él la decisión. Nos han llegado algunos pacientes también de algunos hospitales de salubridad, grandes hospitales donde hay servicio de neurocirugía, en los que también les decían que era una cirugía que no servía, que no funcionaba, y los pacientes, afortunadamente para ellos, alguien los mandó acá al instituto, pero resultaba ser increíble que les dijeran pues que no existía o que era una cirugía que no servía, porque está demostrado que tiene mucho más del 50% de efectividad. De hecho, casi se logra el 90% de curación de los pacientes que se operan. Entonces, yo pienso que eso es algo que nos debemos de llevar y también permitir que el paciente tome su decisión informada. Y la otra, que se nos quede en la cabeza que esto es totalmente diferente a una parálisis facial. Es todo lo contrario a una parálisis facial. Es movimiento involuntario severo, porque hay pacientes que convencen al paciente, hay doctores que han convencido al paciente de lo que trae no es una parálisis facial. Entonces aquí le decimos, usted trae todo lo contrario. Entonces reconocer la entidad.
Ok. Hay dos preguntas. Una del doctor Francisco Olvera. Menciona, la maniobra de hacer que el paciente cierre los párpados para desencadenar los espasmos hemifaciales es un signo patognomónico de etiología compresiva. Bueno, en realidad yo no uso tanto esa maniobra. Yo lo que hago, y ahorita el doctor Revuelta va a decir lo que él hace, pero yo lo que hago es que a veces empiezo a ponerme un poco brusca con el paciente, decirle, pero no le entiendo, pero dígame, o ¿sabe qué? Esto se opera. Y en ese momento en que yo me pongo agresiva o le digo que esto se opera, el paciente empieza con mucha frecuencia a desencadenar el espasmo hemifacial y ya luego les pido perdón y les digo que quería ver el espasmo. Okay. Eso es lo que yo hago, pero no sé el doctor en cuanto al cierre de los ojos. Yo los enojo siempre. Si ustedes quieren ver un espasmo de veras, pónganlos contentos y pónganlos enojados, porque el factor de estrés es el que lo desencadena. Muy bien. Pero no olvidar que aunque sea cerrar los dos párpados, el espasmo es de un solo lado. No confundir espasmo hemifacial con blefaroespasmo, que es totalmente diferente. Muy bien. Y una pregunta más del doctor José García Solís. ¿Por qué la fístula nasal del líquido cefalorraquídeo si la cirugía es posterior? Sí, lo que sucede es que esta cirugía se hace retrosigmoidea, es decir, atrás de la oreja y atrás del seno sigmoides. Sin embargo, desgraciadamente, la neumatización del hueso temporal tiene muchas variabilidades entre individuo e individuo y en ocasiones a la hora de estar haciendo la craneotomía se abren algunas celdillas mastoideas o algunas de estas celdillas que tenemos y se comunica con nuestro abordaje. Generalmente lo que sucede cuando se llegan a abrir estas celdillas es que se sella con cera para hueso y con paté de hueso y es más que suficiente. Y además se hace un sellado de la dura, como tipo vulcanizado que dicen algunos neurocirujanos, y suele ser suficiente, pero en ocasiones sí existe esta contingencia de que se abrieron estas celdillas y además el paciente empieza a hacer esfuerzo o no cicatrizó bien la dura, empieza a haber una fuga de líquido cefalorraquídeo que lava el paté para hueso, lava el coágulo, se empieza a meter a las celdillas mastoideas y a través de la comunicación de las celdillas mastoideas al oído medio y a la trompa de Eustaquio, entonces pasa a la nariz. El líquido pasa a la nariz a través de las celdillas, trompa de Eustaquio, abre la trompa de Eustaquio cuando hablas, cuando deglutes, y por eso empieza a salir el líquido a través de esa fosa nasal. Y lo patognomónico es que es unilateral la salida del líquido. Si le sale por los dos lados agüita, pensamos que a lo mejor trae su rinitis, pero si es del mismo lado de la cirugía el chorrito, pensamos que es una fístula secundaria a esta comunicación. Muy bien. Hay una pregunta de la doctora María Luisa Villalón Hernández. ¿Puede haber parálisis facial como complicación? Bueno, la parálisis facial puede ser una complicación. No, en general no es una parálisis facial inmediata. Puede haber una paresia facial por cierta inflamación. También puede suceder que entre 10 y 15 días después de la cirugía, el paciente presente una parálisis facial. Esta parálisis facial, en los artículos y la literatura mundial se ha relacionado con dos cosas. Uno, inflamación en la zona de la cirugía, y dos, la otra es activación de virus herpes o virus varicela que traemos cargando y cuando empezamos a manipular nervios pueden, o cuando bajan las defensas por un periodo de estrés severo, pueden empezar a replicar y como son virus neurotropos, pueden ocasionar una parálisis facial, pueden ocasionar una hipoacusia súbita o una neuritis vestibular. Entonces, lo que se hace es que se dan dosis de esteroides a miligramo por kilogramo de peso y también se puede dar valaciclovir. Esto es reversible, se les quita a los pacientes la parálisis facial. Ha habido algunos casos que han salido con parálisis facial que no recuperan, pero ninguno ha quedado más allá de Haus-Brugmann 3. Quiere decir que son secuelas
moderadas, de los pocos casos que han sucedido permanentes, pero en general la parálisis facial se revierte. Muy bien. Hay 2 preguntas más y creo que con esta cerramos. De la doctora Rosa María Rivera López. Comenta, ¿el espasmo posterior a parálisis facial es ipsilateral? ¿Qué pasa si hay secuelas de parálisis y espasmo en el lado sano? Ok. El espasmo posterior a parálisis facial, sí, digamos, en general, no es un espasmo tan severo. Generalmente son sincinesias que pueden ser a veces tan severas que simulen un espasmo, pero sí, es ipsilateral a la parálisis. Ahora, ¿qué pasa si hay secuelas de parálisis en un lado, que haya tenido parálisis, y espasmo en el otro lado? Pues, como dice el doctor Revuelta, qué mala suerte, pero se puede operar el espasmo del lado sano y se puede enviar a neurorehabilitación para las secuelas del contralateral. Esto puede ser 2 opciones. Las secuelas se manejan por niveles. Puede ser rehabilitación y aplicación de toxina botulínica para las sincinesias, o si la secuela es mayor de Haus-Bragman 3, también trabajan ustedes y los cirujanos plásticos con sus puentes cruzados y transferencias neuromusculares. Depende el grado de secuela. Muy bien. Y la última pregunta de la doctora María Luisa Villalón. ¿Alguna complicación de la deglución postquirúrgica? A ver, todo es posible en la medicina y los espasmos no son excepción. Cuando vieron así, recuerdo un poquito sus imágenes que pasamos hace rato, vemos que los pares bajos, 9, 10 y 11, responsables máximos de la deglución, están inmediatamente abajo del paquete 7 y 8. Si por alguna razón X, por temblor del cirujano, por inoperancia, por falta de talento o por accidente, se toca el par 9 y 10, yo lo comenté durante la presentación y dije, no los toquen, no se metan, porque estos son muy ingratos, porque el enfermo que hace parálisis y la deglución es muy difícil que se recupere, pero aprenden a tragar de medio lado, como yo les digo, pongan la cabeza para el otro lado, porque si no, no va a poder deglutir. Pero sí hay parálisis. Miren, después de 40 años de neurocirujano, estoy orgulloso de que mis residentes, ya, sobre todo en los últimos 10 años, tengo gentes que ya están en provincia y que son capaces de hacer esto, porque me ayudaron a mí mucho, y yo sé que son capaces porque los he visto operar, porque he visto pacientes aquí en el instituto, como también he visto pacientes operados en provincia por gente que no tiene experiencia, que me lo manda para que yo revise y que me dice que está descomprimido el facial y descomprimieron el trigémino. Esto quiere decir que la gente que hizo esto audazmente lo hizo o prácticamente no tienen ni idea de lo que está pasando ahí. En la medicina todo puede pasar. Honestidad, honorabilidad e información, que es algo curable y bien tratado en manos honestas y preparadas. Muy bien. Una pregunta más de la doctora Lisbeth Rogel. En épocas COVID, ¿han tenido pacientes con COVID o post vacuna que presenten espasmo hemifacial? Yo no. Bueno, yo tampoco, pero aprovecho para contarles una pequeña historia, y es un chisme, pero es un chisme bueno. Lo que sí tuve fue una paciente con parálisis facial que me llegó un viernes y el sábado le tocaba la vacuna COVID. Y nosotros generalmente, una parálisis facial periférica aguda, el tratamiento internacional y consensado es esteroides a altas dosis, es decir, 1 miligramo por kilogramo de peso, de forma tomada. Entonces aquí la disyuntiva era, ¿le doy el esteroide o no le doy el esteroide si mañana se va a vacunar de COVID? ¿O suspendemos la vacuna COVID? Y entonces era algo que no sabíamos qué hacer, y lo peor es que era mamá de un neurooftalmólogo. Entonces esto resultaba todavía peor. Pues gracias a Dios, aquí a la mano está un neuroinfectólogo, el doctor José Luis Soto, que nos dijo, pues la verdad es que yo preferiría que sí se vacune anti-COVID, mejor chueca que enterrada, ¿no?
Y entonces lo que hicimos, que hemos estado viendo en la literatura internacional, que han estado saliendo cada vez más estudios, es que en vez de darle el esteroide tomado para evitar digamos, las reacciones sistémicas y que le bajara la inmunidad a la paciente para desarrollar una buena inmunidad a su vacuna, entonces lo que hicimos fue que le inyectamos intratimpánicamente dexametasona. Le estuvimos cada tercer día inyectando dexametasona y entonces tenemos el efecto del esteroide que difunde a través del hueso hacia la zona del canal de Falopio y que se ha publicado este nuevo tratamiento para evitar el efecto sistémico, aunque la verdad se recomienda más el sistémico, y entonces en ella pues se fue a vacunar, estuvimos inyectando la dexametasona intratimpánica cada tercer día y afortunadamente pues se mejoró la parálisis, tuvo su vacuna y nos quedamos más tranquilos dando un tratamiento y no dejándola a su historia natural. Muy bien. En tiempos de COVID nos pasó. Bueno, si ya no hay más preguntas, pues creo que damos por terminada la sesión. Yo quiero agradecerles a los dos, doctor Rogelio Revuelta y doctor Olivia Vales, por su tiempo, por haber estado con nosotros en esta sesión. Muchísimas gracias. Y doctora Jessica, pues te regreso el micrófono para que continúes con el resto de la sesión. Muchas gracias, doctor. Primero que nada, agradecerle esta sesión, sus invitados. Muchísimas gracias, estuvo muy, muy interesante. Doctor Revuelta, muchas gracias por su ponencia. Los videos muy ilustrativos. Ver así la anatomía tan limpia, tan clara, nos ayuda a visualizar mucho mejor las patologías. Eso, gracias. La doctora, muchas gracias por todas sus explicaciones. Creo que prácticamente ya nos dejó sin dudas. Ya todas las demás, los demás comentarios en el chat, tanto aquí como en la otra página, son de agradecimiento y de felicitaciones por sus ponencias. Muchas gracias por haber participado en nuestra sesión. Pues prácticamente aquí cerramos el día de hoy la sesión del curso. Vamos a continuar el día de mañana. El día de mañana tenemos igualmente a las 8 de la noche con la doctora Karina de la Luz Miranda. Vamos a tener como invitado al doctor Jorge Morales. Nos vamos a enfocar en la campimetría. Entonces, esperamos verlos el día de mañana, si se pueden conectar. Agradezco nuevamente al doctor Revuelta, a la doctora Vidal y al doctor Escaño. Muchas gracias por sus participaciones el día de hoy. Nos vemos hasta el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.